día de hoy, pues hay intensa actividad, febril, allá en el Poder Legislativo de la Federación, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, porque reforma tras reforma tras reforma, ya parece el paseo de la reforma, o que regresamos al siglo XIX y estamos en la época de la reforma. Pero bien, pues el día de hoy hemos invitado a este programa a uno de los militantes pues más destacados de los últimos tiempos dentro de la oposición. Él es Gerardo Fernández Noroña. Usted con toda seguridad lo ubica. Ha tenido militancia destacada en el PRD, luego en algunos otros partidos. Y bien, pues ya platicaremos con Gerardo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gerardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Gracias por haber aceptado esta invitación para conversar. Al contrario, muchas gracias a ustedes por dar oportunidad aquí de que el auditorio se haga su propio criterio con una opinión diferente, porque en este tema del petróleo las voces en defensa de nuestro recurso natural no son muy abundantes en los medios. O sea, en los estados sí hay apertura, pero en los medios nacionales hay una cerrazón absoluta. Y como bien comentabas, hoy en el Senado están cercados por las cercas, no por la protesta de 2,5 metros en toda la zona aledaña. Se quedaron a dormir ahí para no tener dificultades para acceder a las instalaciones del Senado, y están tomando decisiones de traición a la patria. Todos los que voten a favor de privatizar Pemex habrá que exhibirlos como tales, empezando por el propio Peña Nieto, que fue el que mandó la iniciativa que busca entregar la riqueza natural más importante que tenemos en el país, que es el petróleo, además sustentado en una campaña de mentiras y de falsedades absolutas. Gerardo, el día de hoy efectivamente pues hemos estado transmitiendo la información con respecto a esta protesta que se está desarrollando ahí alrededor del Senado, el cual se encuentra cerca desde las 9, 10 de la mañana, una cosa así, por la diferencia de horarios. ¿Cómo va la discusión? Bueno, la información que tú tienes con respecto a esto de la reforma energética. Por un lado, el Senado de la República está a punto de incumplir su mandato de respetar, de guardar y hacer guardar la Constitución. Sí. El artículo 27 constitucional es un artículo surgido de la Revolución, que le regresó a la nación el dominio del subsuelo y de su riqueza, que Porfirio Díaz se lo había entregado a las transnacionales del petróleo a finales del siglo XIX, y que fue hasta 1917, con la reforma a la Constitución de 1857, en un constituyente surgido de la Revolución, que se dio esta modificación. Hoy pretenden liquidar ese dominio de la nación y volvérselo a entregar a las transnacionales del petróleo después de 75 años de expropiadas por el general Lázaro Cárdenas en 1938. Sé que iban a empezar la discusión en comisiones, aunque es puro trámite, porque ya decidieron fuera del Congreso esto. Lo decidieron en el cuartito de al lado del Pacto por México, la cópula, les digo yo, del PRI y el PAN. Ahí tomaron las decisiones contrarias al pueblo, y si me presionan un poquito, pues ni siquiera ahí, sino son Salinas, el gobierno de Estados Unidos, los intereses del vecino país, y no realmente los intereses de nuestra patria, ¿no? Es una cosa muy grave, porque Pemex es una empresa poderosísima, contrario a lo que han venido diciendo. Es la empresa 36 del mundo, es la 14ª de América Latina, es la 14ª de América y la segunda de América Latina después de Petróleos de Venezuela, y es la primerísima de México. Es el 5º productor de petróleo crudo del mundo. Petróleo se extrae, no se produce, pero así dicen, y somos el tercer exportador más importante de Estados Unidos. Pemex extrae 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. No es cierto que está cayéndose la producción. México requiere solo 1,5 millones para funcionar, y le vendemos a Estados Unidos 1 millón de barriles. La ganancia o renta petrolera andaba hasta antes de esta última caída, todo el año ha estado así, $90 por barril. 2,5 millones por 90, Pemex produce 225 millones de dólares al día, produce 82,000 millones de dólares al año, 1,076,000 millones, 1 millón de millones. ¿Cómo pueden decir que Pemex no es rentable? ¿Cómo pueden decir que está en quiebra, que no produce? Es una majadería. En los últimos 12 años, Pemex le dio al país 687,000 millones de dólares. Para repetir la cantidad, es una barbaridad de dinero, 687,000 millones de dólares. Son cifras de 12 ceros, son cantidades exorbitantes. La gente es tan abstracta la cantidad que no le dice nada. Ya iremos dando algunos datos para que se den una idea.
Caray. Y yo creo que precisamente en función de la gente que nos escucha y de la idea que tienen de Gerardo Fernández, es el hecho de pensar que lo que interesa ahorita también es la unificación y la información. ¿Hasta dónde las posiciones que pudieran considerarse radicales y llenas de pasión ayudan, señor? Pues yo creo que no puedes no defender con pasión a tu patria, a sus recursos naturales. Cualquiera que le tenga sangre en las venas no puede indignarse frente a la canallada que quieren cometer contra el pueblo de México. Como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Pues encima de que le quieren entregar el petróleo a las transnacionales, quieren que el pueblo pague con más impuestos el boquete que Pemex va a dejar, porque hay gente que piensa que Pemex no le da nada y nos da mucho. El 40% del presupuesto nacional sale del petróleo, 40% del presupuesto de Ciudad Juárez sale de Pemex, 40% del presupuesto del estado de Chihuahua sale de Pemex. O sea, si tú quitas Pemex, pues es un boquete bárbaro, que por eso les aumentaron aquí en la frontera el IVA de 11 a 16, justo para pagar parte del boquete que la entrega de Pemex a las transnacionales va a dejar. Entonces, no solo no hay ningún beneficio, no va a bajar la gasolina, no va a bajar la energía eléctrica, no hay ningún beneficio detrás de esta reforma, como no lo ha habido en ninguna de las reformas que ha presentado Peña Nieto. Hace un año liquidaron los derechos de los trabajadores, dijeron que esa reforma laboral iba a generar empleo y que iba a ser buenísima para el desarrollo económico del país. ¿Dónde está? 1% de crecimiento tuvieron. Siguen profundizando políticas económicas contrarias al país. Desde de la Madrid crecemos al 2%. De 1938 a 1982 crecimos al 6.5%. ¿Cómo puede uno no indignarse frente a los salarios miserables en la maquila, frente a la inseguridad pública que se vive en la frontera y en todo el país? ¿Cómo podemos no indignarnos frente a un gobernador tan incompetente que ya está en la cárcel como Duarte? ¿Cómo podemos no indignarnos cuando un presidente de la República viene y le dice Okinawa a uno de los municipios del Estado porque es de una incultura tan brutal que ni siquiera sabe el lugar donde está parado? ¿Cómo podemos no indignarnos frente al hambre, la desesperanza, la miseria, la desigualdad, la simulación, la corrupción que existe en el país? ¿Cómo podría uno estar sereno frente a tanta barbarie? Estamos más que en el siglo XIX en el porfiriato. Es un neoporfiriato el que estamos viviendo, entregando toda la riqueza al capital extranjero y nuestro pueblo cada vez trabajando más, tratado literalmente como bestia de carga, sin que reciba a cambio ni un mínimo de bienestar social. Ya ni educación, ya ni acceso a salud, ya ni acceso a vivienda, ya ni come 3 veces al día, ya ni la seguridad pública le pueden garantizar. Bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta para que le pase a nuestro pueblo? Así que como decía mi abuela era muy dicharachera, si no más falta que pase un perro y me mee para completar el cuadro. No le veo yo cómo pudiera empeorar la situación. Y sin embargo estos canallas logran empeorarla. Así es, vamos a hacer una brevísima pausa, Gerardo. Enseguida volvemos para continuar esta conversación acerca de la reforma energética que está precisamente por allá, ya en el Senado y a unas horas de empezar a discutirse.